Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Entonces, antes de eso, quiero como decirles que pues como tal, este se define como uno de los más comunes relacionados en cuanto a la emergencia encontrada por los médicos que atienden a niños o adultos con cánceres hematológicos. Entonces, esto dice que como tal se desarrolla con más frecuencia en pacientes con linfoma no Hodgkin o también leucemia. Algo muy importante es que nos dice que su frecuencia está aumentada entre pacientes que tienen tumores que solían pues estar raramente asociados en esta complicación, ¿sí? Vamos a evidenciar la etiología de este síndrome. Entonces nos dice algo muy importante de la etiología, dice que pues los laboratorios de este síndrome requiere de dos o más de las siguientes anomalías. Entonces tenemos em, que dentro de estos 3 días antes o hasta 7 días después del tratamiento, que entonces las anomalías que vamos a encontrar son la hiperuricemia, tenemos la hiperpotasemia, tenemos la hiperfosfatemia y la hipocalcemia, ¿sí? Entonces, esto, algo muy importante nos dice que el tumor clínico en cuanto al síndrome de lisis esté presente cuando el tumor sea netamente de laboratorio. Entonces, el síndrome de lisis se acompaña de un aumento del nivel de creatinina, ¿sí? También de convulsiones, arritmia cardíaca y pues también comúnmente la muerte. Bueno, seguimos hablando del diagnóstico de la lisis tumoral. Entonces este diagnóstico como tal dice que puede causar daño permanente a los órganos o incluido muerte súbita, ¿sí? Eso se debe monitorizar atentamente a los niños con mayor riesgo, que son los de las edades de mayor riesgo, ¿sí? Entonces nos dice que el diagnóstico como tal de este síndrome se realiza por medio del análisis de sangre. Entonces tenemos el análisis de sangre que se evidencia este síndrome, ¿sí? Entonces los médicos como tal deben buscar un conjunto de cambios que incluyen los siguientes. Se debe evidenciar algo muy importante que son los niveles altos de potasio, los niveles altos del ácido úrico. También tenemos que se evidencian los niveles altos de el fósforo, los niveles bajos de el calcio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues con respecto a estos niveles vamos a saber si el paciente en realidad tiene este síndrome, ¿sí? Entonces hay que tener algo muy en claro estos niveles que les acabo de dar para ya en cuanto a la toma de sangre de laboratorio evidenciar estos síntomas o bueno, estos datos para saber si el paciente en realidad tiene el síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Tenemos el tratamiento que tenemos el médico y el terapéutico. Entonces, como tal, el tratamiento por los casos sintomáticos dice que es con base de en cuanto al glucanato de calcio intravenoso a razón, dice que pues evidencia de 50 a 100 miligramos kilogramo dosis, ¿sí? Esto se debe propiciar en cuanto al inminente riesgo que se puede evidenciar un aumento, su precipitación e incremento en cuanto a la falla renal, ¿sí? Algo muy importante es que se debe tener aquí en cuanto a los tratamientos es que pues evidenciamos que la hipocalcemia se evidencia menor a 7 miligramos sobre decilitro o 1,75 milimol por litro. Esto ocurre gracias como a la asociación que se da de manera constante a la hiperfosfatemia, ¿sí? Entonces, para el tratamiento como más oportuno, en el paciente asintomático se debe evidenciar ausencia de calambres, tetania, espasmos musculares, se evidencia arritmia, confusión mental, también se evidencia delirio y convulsiones. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Se sugiere una conducta expectante, ¿sí? Entonces, lo que les dije anteriormente se debe tener muy en claro eh, el tema de la etiología y el diagnóstico para saber en realidad
qué patologías o qué síntomas anteriores podemos saber que estamos evidenciando el síndrome de lisis tumoral. Bueno, vamos a seguir hablando de la siguiente patología, que es la hipercalcemia maligna. Entonces, esta hipercalcemia como tal se define como el trastorno metabólico más común relacionado en cuanto a las enfermedades neoplásicas y representa una complicación potente mortal. Entonces dice que pues esta ocurre entre el 10 al 20% de todos los adultos con cáncer y está relacionada con mayor frecuencia en los tumores sólidos, ¿sí? Entre otros, los más comunes son el tumor de mama y pulmón. Entonces, al igual que las múltiples neoplasias hematológicas que se puede evidenciar en el paciente. Entonces hay que tener muy en claro si tienen estos tumores, estas neoplasias, para evidenciar si tiene una hipercalcemia maligna, ¿sí? Hay que hacerle seguimiento al paciente. En cuanto a su etiología, nos dice que pues la hipercalcemia maligna es un síndrome como tal clínico caracterizado por una elevación anormal del calcio sérico como consecuencia de la síntesis y la secreción no regulada de un factor hormonal calcémico circulante, este por parte de un tumor maligno, como lo dije anteriormente. Entonces, para evidenciar la hipercalcemia, el paciente tiene que tener un tumor. Entonces, por eso todo paciente con tumor se le debe hacer el seguimiento y pues obviamente como las pruebas para saber si tiene hipercalcemia, porque ellos son más propensos a sufrir de la hipercalcemia maligna, ¿sí? Entonces, en cuanto al diagnóstico, nos dice que como tal el diagnóstico se hace una elevación anormal del calcio sérico como consecuencia en cuanto a la síntesis y la secreción no regulada de un factor hormonal calcémico circulante por parte de un tumor maligno. Entonces, ¿qué se va a evidenciar acá? Algo muy importante, muy importante. Como le dije anteriormente, entonces se hace de manera similar al hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia maligna pocas veces causa confusión diagnóstica significativa. También algo muy importante es que en pacientes con una neoplasia conocida, el diagnóstico se establece al detectar dos cosas muy importantes. Entonces, concentración de PTH-RP y concentración, esas son concentraciones altas, y concentraciones bajas de PTH. Eso es muy importante para saber, pues, como que el diagnóstico para detectar la hipercalcemia maligna. Eso es muy importante porque a través de esto vamos a saber si el paciente tiene o no tiene esta, pues, patología. En cuanto a su tratamiento, entonces, el tratamiento dice que más importante para la hipercalcemia humoral maligna es la destrucción o reducción del tamaño del tumor responsable de esta hipercalcemia, ¿sí? Ese es como lo más importante. Esto pues se hace mediante una cirugía, quimioterapia o radioterapia. Entonces, este es como el tratamiento que se le debe hacer o como la intervención que se le debe hacer al paciente que sufre de esta patología. También se evidencia una terapia calciúrica. La terapia trata de aumentar la excreción renal del calcio para así lograr reducir el calcio sérico. Entonces, ¿esto qué incluye? Incluye el uso de solución salina normal, diuréticos de asa y también se le debe hacer al paciente una diálisis. También se debe evidenciar o se le puede administrar al paciente solución salina normal. Esa solución salina promueve la expansión del volumen circulante de fluidos, corrigiendo la deshidratación ocasionada pues, por la hipercalcemia maligna, y esto lo que permite es la filtración glomerular del calcio, lo que favorece la excreción renal de este mismo elemento. Entonces, ¿qué dije anteriormente? Hay como una deshidratación debido a la hipercalcemia. Entonces lo que vamos a hacer es suministrar solución salina
para como reemplazar o poder ayudar en cuanto a esta deshidratación. Bueno, también tenemos el tratamiento antirresotriva, que este tratamiento como tal lo que hace o su acción es bloquear la acción destructora de los osteoclastos sobre el tejido óseo del paciente. Porque, ¿qué es lo que pasa? La hipercalcemia también ataca al tejido óseo, ¿sí? Entonces, lo que va a lograr esta terapia o este tratamiento es disminuir la liberación de calcio por parte de esta hipercalcemia, ¿sí? Entonces, lo que le dije anteriormente, se debe tener claro los tratamientos que le dije para poder ayudar al paciente a mejorar su hipercalcemia y pues obviamente que el tumor no se como que complique aún más porque pues ya al tener hipercalcemia vamos a evidenciar como ya deshidratación en cuanto a todos sus tejidos, vamos a evidenciar también en cuanto a su sistema óseo. Entonces es muy importante hacerle un seguimiento al paciente y hacerle su tratamiento lo más pronto posible. Muchísimas gracias.